Bueno, muy buenas tardes. Lamentablemente no pudo ser. Por un momento, ese numerito de 17-7, estábamos todos felices. Pero bueno, nosotros nos quedamos en 17 e Italia se disparó. Bueno, cosas que pasan. Muy buenas tardes para todos. Hoy tenemos un programa obviamente un poquito más corto, así que trataremos de no perder minutos. Dos temas importantes. Bueno, uno tiene que ver con la formalización que se hizo finalmente al... No sé qué cargo ocupa exactamente, de Vertical Skies. ¿Se acuerdan? Que sí, había director. pedido, es director, bien, que había pedido la información, las fichas de los senadores Vergara y Carrera, se les había pedido a Astesiano. Astesiano aceptó en su relato que sí, que le habían pedido esa información. Ahora este director lo que dice es que actuó a título personal. En fin, es una empresa que ha dado bastantes dolores de cabeza al gobierno, lo vamos a analizar en instantes nada más. En un tema de espionaje que además también al principio hizo mucho ruido, después desapareció y ahora esta formalización lo vuelve a poner sobre la mesa, ¿no? Así que hay que abordarlo. Pero antes, el discurso del presidente ante la Asamblea General de la ONU, con frases que dan que hablar, ¿no? Muy aplaudido por algunos, cuestionado por otros, por supuesto, como siempre ocurre. Vamos a repasar la crónica de Telemundo y después venimos a piso. El pecado de hacer las cosas bien. ¿Y a qué me refiero con el pecado de hacer las cosas bien? Bueno, nuestro país ha logrado un desarrollo humano y económico importante. Y gracias a la obtención de esos estándares, muchas veces quedamos afuera del acceso de determinada cooperación, de determinado sistema de preferencias, de determinados instrumentos de relacionamiento comercial internacional muy importante. El presidente considera que hay que rediseñar las políticas y convertirlas en estímulo para los países que hacen bien las cosas. Que conste que Uruguay acá no viene a mendigar ni a hacer reclamos exagerados. Simplemente, como le decía hace un instante, apelando a la libertad responsable internacional, queremos que se actúe con justicia. Si hacemos las cosas bien, que se actúe en consecuencia. Condenar firmemente la invasión rusa a Ucrania y solidarizarnos con el pueblo ucraniano. Y también quiero coincidir con el secretario general de las Naciones Unidas y alzar la voz contra los populismos autoritarios que empobrecen sus pueblos, que vulneran los derechos humanos, condenando así las generaciones actuales y las generaciones futuras. El presidente dijo que es necesario que los países que integran la ONU hagan una mea culpa para hacerse cargo de algunas situaciones. Muchas veces la ausencia de una reacción contundente y eficaz de la comunidad internacional ha profundizado o no ha evitado estas situaciones. Bien, un discurso en el que plantea varias situaciones, ¿no? Primero, el repaso que hace de la situación del país. Después está utilizando aquella frase que fue suya, ¿no? De la libertad responsable para combatir o luchar en la pandemia. Bueno, la utiliza para plantearla a nivel internacional. En un llamado que no sé quién podrá cuestionar en cuanto a su naturaleza. Es decir, efectivamente nuestro país, en tanto que ya no califica como país en desarrollo, porque alcanza determinados guarismos, ya no está en la lista de los que a nivel internacional requieren cooperación. Pero entonces, claro, la sostenibilidad se hace muy difícil. Entonces, el planteo a priori parecería lógico. Ustedes debatirán sobre el punto. Y después dejamos para el final el guiño de la autocrítica, de la crítica, mejor dicho, o que espera que sea autocrítica a la ONU, ¿no? Y su verdadera capacidad para poder intervenir por la paz y la justicia, porque de alguna manera él habla de los populismos totalitarios, pero está la guerra de Ucrania, pero hay muchas otras situaciones que también tal vez requerirían la atención. O la intervención internacional vinculante, ¿no? Bien, lo dejo así planteado y ustedes arrancan por donde prefieren. Pepe.
Bueno, la crónica de Telemundo es muy buena en cuanto a su resumen en pocos minutos de lo que dijo el presidente, pero yo me quedo con, para mí, lo más relevante, que es el final, en realidad, o casi el final, cuando habla de la condena a la guerra de Ucrania. Y seguramente los televidentes estarán diciendo, ¿qué tiene que ver si lo he condenado cantidad de veces? Sí. Bueno, hay una particularidad en esta condena y creo que está bueno analizarlo. Por un lado, ¿dónde se realiza? ¿Después de quién surgen estas palabras? ¿Y en qué ámbito en particular, por estas horas, es donde se realiza esta condena? Quiero decir, el presidente Lula de Brasil hizo uso de la palabra antes que el presidente Lacalle en esta Asamblea General de Naciones Unidas. Y fue absolutamente ambiguo, como lo viene siendo Brasil en cuanto a la condena a la guerra de Ucrania y particularmente a Rusia. Es decir, Brasil nunca ha condenado a Rusia en su invasión a Ucrania. Me parece relevante que el presidente de la República esté hablando después de que el dueño del Mercosur, que tiene el 80% del bloque que integramos, esa ambigüedad que manifestó, a tal punto manifiesta esa ambigüedad el gobierno brasileño, que habla de negociaciones por la paz, aún reconociendo que sabe que es dificultoso negociar la paz en Ucrania. Pero, ¿de qué negociación me habla Lula? Si Ucrania ha sido invadida por Rusia, si Brasil hubiese sido invadida por una potencia, no creo que se estuviese hablando de negociar. No hay nada que negociar. Se tiene que retirar Rusia, se tiene que condenar. Brasil debe dejar de ser y de tener esa ambigüedad y debe condenar, cosa que hasta ahora no ha hecho. Por lo tanto, me parece absolutamente relevante que en un ámbito de geopolítica, de la política grande, el presidente de un país pequeño como el nuestro, que no puede ni dar armas ni brindar ningún tipo de ayuda material a un país que ha sido invadido en su soberanía, se manifiesta de la manera que se manifestó. No me parece para nada menor. Es más, me parece lo más relevante por lejos del discurso del presidente. Bien. ¿Cuál es tu opinión, Vero? ¿Coincidís con la de Pepe? Bueno, creo que es importante lo que dice Pepe, sin duda, pero también es coherente con la postura del presidente, ¿no? No solo lo de Ucrania, sino el tema de los populismos y demás. Y creo que también la interpelación no es solo por el tema de los populismos. Hace más de 1 año y medio de guerra en Ucrania y las sanciones no han sido suficientes, no ha habido un ámbito que Naciones Unidas haya podido probar como efectivo. Evidentemente hay allí también una interpelación, por más que no lo dice explícitamente, también a eso, ¿no? No solamente la autocrítica, me imagino que irá por el lado de los gobiernos totalitarios, los populismos totalitarios. Después, en cuanto al tema que pone sobre la mesa, me parece que hay allí un mérito importante. No es en cualquier lugar donde interpela a cómo son las reglas comerciales a nivel internacional, eso sin duda, pero también me pregunto si ese discurso es más hacia afuera o es también más hacia adentro, ¿no? Porque un pequeño país como el nuestro no va a cambiar las reglas del comercio internacional por más solvente que sea el discurso de un presidente. Y hacia adentro, ¿a quién interpela? Yo creo que hacia adentro es de algún modo una justificación o una explicación o una suerte de canalizar la frustración porque no nos ha ido bien en relaciones internacionales. Los proyectos del presidente, los acuerdos de libre comercio no han salido, las perspectivas no son muy buenas respecto a que eso pueda cambiar, tampoco hemos logrado dentro del Mercosur cambiar demasiado las cosas, ahora vamos un poco de la mano con Brasil, aquella expectativa que el presidente tenía de un acuerdo de libre comercio con China se desdibuja y creo que también hay allí una suerte de catarsis de decir, bueno, estamos sin mucho margen, no nos dejan margen, pese a las buenas cifras que él comienza mencionando. Sí, hemos hecho todo lo que hemos podido, pero estamos un poco como acorralados desde el punto de vista internacional. Se lo señalaron, por ejemplo, el fin de semana, en lo que fue el discurso de la Asociación Rural del Uruguay, ¿no? Abrir más mercados, y Uruguay está complicado en eso. Creo que fue allí el discurso para afuera, pero sobre todo hacia adentro. Bien, ¿dónde te ubicas? ¿Dónde priorizas, digamos? No, complemento lo que están diciendo los compañeros, o sea, creo que brillantemente. No solo habla para el mundo, o para los que lo estaban escuchando, o para la tribuna que estaba allí, o para la gente de los otros países. Metió mucho mensaje hacia adentro del país. Cuando él vende la imagen de Uruguay de manera tan positiva, está dando dos cosas. Está diciendo, miren todo lo que yo logré, mi equipo logró, y eso se lo está diciendo al mundo y se lo está diciendo también a los uruguayos que vamos a recoger esas palabras. O sea, la baja de la inflación
habla de 18 años, llegando a niveles que había 18 años atrás. Más empleo, menos desempleo, recuperación del salario ante la pandemia, la forma como se recuperó el Uruguay, cómo manejó la pandemia. Son cosas un poco autorreferenciales, pero está bueno que lo diga, está bueno que el mundo se entere, que el mundo nos conozca en esa faceta positiva. Obviamente no le vamos a pedir que mencione a Fernando Pereira, ni al PCNT, ni nada de eso. Va a hablar de las cosas realmente positivas que pasan en el Uruguay. Ese es el primer punto. Y entre otras cosas, le tira una manito, un filito muy interesante a Pedro Bordaberry, imperceptible. Imperceptible. A ver, con lo del Uruguay natural. O sea, Uruguay natural. sí. Bueno, recordó. El Uruguay natural es una creación del Ministerio de Turismo del 2001. Sí, claro. Exactamente. Entonces ahí hay una cosa imperceptible, pero el que lo reciba. También le venía al hilo para poder entrar en el cuidado del medio ambiente, ¿no? Claro, Que es un poco la sustentabilidad. razón de... Claro. Pero yo creo que los hindúes que estaban ahí del Uruguay natural, la verdad que no le interesaba mucho. O sea, esa mano vino para el Uruguay, fue un mimito, una caricia a alguien que puede ser un potencial, si es que se decide volver a la política, un potencial aliado de la Yo creo que tenés tantas ganas de que vuelva a Bordaberry. Sí, de la coalición. Sí, que lo vea como quiera, ¿no? Eso es libre, la interpretación, obvio. El segundo tema es el pecado de hacer las cosas bien. Un concepto fuerte, ¿no? Muy fuerte. Yo creo que se refiere a muchas cosas, ¿no? A cómo accede Uruguay a créditos, podría acceder a créditos más livianos si no estuviera en esa lista que tú decías, Victoria, hace un rato. O sea, tenemos un ingreso per cápita en el Uruguay, una renta per cápita que es muy superior a una cantidad de países y por eso no se nos reconoce como un país tan en desarrollo. Y sin embargo somos un país que necesitamos el apoyo de la comunidad internacional. Entre ellos yo creo que se refiere al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que es una entidad muy importante que presta muchísimo dinero a nivel del BID y que está encargada de apoyar otro tipo de economías y tal vez economías de países que no hacen las cosas tan bien en materia, por ejemplo, ambiental, ecológica. El Uruguay quiere mostrarse, ¿no? Claro, porque él hablaba del círculo virtuoso, ¿no? Exacto. O sea, de al que hace las cosas bien, que se le reconozca como estimulante para que las siga haciendo bien. Ahí nos lleva un poco a la escuela, ¿no? Aquello de cómo nos deberíamos manejar con los niños. Entonces, si viene Macron y me palmotea en el partido de rugby, el otro me dice, che, qué viene Uruguay en el concierto americano. Son todos macanudos, todos fantásticos. IPA, ¿eh? Bueno, entonces cuando voy a pedir un crédito, loco, intereses más bajos para mí, ¿viste? Dame un apoyo, no me palmotees la mano, dame el apoyo como país. Y ustedes dicen que mirado de afuera. Se entiende cada bien que un país como Uruguay, con estas características, que sorteó justamente la crisis y la pandemia de la manera que lo hizo, con todos los desafíos que tiene por delante, ¿no? Pero digamos, que tiene los números que tiene, dice, bueno, pero primero está África, ¿no? Hay muchos países en África que necesitarían la cooperación más contundente. Hay otros países por debajo, ¿no? Está bien. No es pero hay Uruguay, Costa Rica, no son dos países que hoy estén tal vez en la mira de mayor necesidad. Pero hay una segunda mirada también. Nos disciplinamos. Somos un país que tenemos... Esto de Uruguay natural, por ejemplo, que estábamos hablando recién, es una política de Estado. Es una política que perfectamente el Frente Amplio la pudo haber cambiado y sin embargo, yo que lo critico mucho al Frente Amplio, en este caso la reafirmó lo del Uruguay natural en el 2013, en el 2014. O sea, si hicimos las cosas bien, una cantidad de políticas de Estado que son interesantes para el mundo, para el planeta, ¿por qué no me apoyás? Y el tercer tema, que voy a lo que decía Pepe de Rusia, ¿no? O sea, los países latinoamericanos, donde hay una cantidad enorme de gobiernos populistas y muchos de sesgo de izquierda, en realidad le han hecho guiños cómplices, en el mejor de los casos, a Rusia. Y sin embargo, Rusia significa el 0,6% del comercio de todo el continente. O sea, no es una potencia muy importante. Pero voy a lo que decía Pepe con respecto a Brasil. Brasil, el 80% de los fertilizantes que importa se los importa a Rusia. Así que yo creo que a Lula lo que le pasa es que no le conviene tener una mirada crítica hacia Rusia, a pesar de que Rusia cometa crímenes
de lesa humanidad cometa las violaciones más grandes del derecho internacional. Entonces me parece bien y correcto que el Uruguay, que tiene una tradición histórica en materia de derecho internacional, en materia de reafirmación de valores democráticos, que Uruguay aparezca en un ámbito como estos, condenando la invasión a Ucrania. Eso es todo. Bien, vale. A mí me pareció un discurso correcto. Me pareció que dentro de lo breve que fue comparado con otros, marcó todo lo que el presidente quería decir. Yo en realidad, en la línea de lo que decía Pupo, recibí más a la interna que a nivel internacional. Recibí mucho de resumen de lo que se ha hecho a nivel económico, de inversión, de salario, ¿no? Decir todo lo que ha hecho Uruguay. Lo bien que se enfrentó a la pandemia, siempre se menciona, obviamente, me parece que fue como un resumen de su trabajo o del trabajo liderado por él, digamos. En cuanto al cuestionamiento a la guerra Ucrania, a la invasión rusa a Ucrania y lo que tiene que ver con los populismos, que él lo ha planteado muchísimas veces ya, creo que es como una necesidad de marcar la diferencia con respecto a otros también, ¿no? O que no dicen nada, o que en realidad buscan la forma de adornarlo para que no parezca tan malo, ¿no? Por lo que decía Pepe también. Y las cosas cuando están mal hay que decirlas claramente. Me parece que eso ha sido una característica de nuestro presidente y que lo mantuvo en este discurso. Yo creo también que lo que él plantea de esto del cambio que ha tenido Uruguay, ¿no? Que Uruguay ya no es en desarrollo, sino es en transición, que sí. La verdad no entiendo demasiado la diferencia, pero implica que te está yendo bien, mejorás esa calificación, pero ya no cumplís las características necesarias para tener varios mecanismos de colaboración y de acceder a ciertas ayudas como país, porque ya saliste de esa situación en desarrollo, entonces se supone que estás en otro nivel. El tema es que cuando vos alcanzaste ese nivel, obviamente no es que estás próximo a superar para llegar al siguiente, sino es como cuando salís de la línea de la pobreza como persona. Salís de la línea de la pobreza, pero estás ahí como en el borde, digamos, ¿no? Si no hay un sostén, obviamente es más fácil que caigas a que siga subiendo, digamos, ¿no? Me parece que en ese aspecto el presidente lo que marca es, a ver, a Uruguay le ha costado muchísimo, siendo un país chico, sin colaboración internacional, lograr alcanzar todos estos números y yo, sinceramente, lo primero que pensé al momento de escuchar el discurso del presidente es, tengo al lado a Argentina, que tiene números espantosos, políticas desastrosas, se maneja los peores números de inflación, y capaz que Argentina tiene más posibilidad de acceder a colaboración, ¿no? Que un país como el nuestro, que está sumamente ordenado, que se ha manejado de la manera que se debe llevar adelante un país, ¿no? Yo pensándolo, por eso sentí que era más un resumen a nuestra interna y a nuestra región que más hacia mercados europeos, hablándole más al resto del mundo, digamos, Valeria, ¿no? pero cuando dijo populismo, ¿no te pareció que uno de los... Sí, claro que sí. ¿Tendría que haberle dado nombre y apellido a los populismos? Yo creo que no. Yo creo que lo que él dijo, claro, yo por lo menos, mi primer resumen fue, quizá algunos pensaron en Cuba y en Venezuela, ¿no? Cuando él hablaba de otro... A mí se me reflejó claramente Argentina. Se me reflejó claramente Argentina, porque si yo pongo un país ordenado económicamente, que tiene, lo que tuvo que ver con la recuperación de los salarios, no sé qué, y me paro al lado de Argentina, que en realidad tiene todo a la inversa, ¿no? Los peores números de inflación, la pobreza disparada, el desempleo, el nivel de los salarios, todo al revés de Uruguay. Entonces vos decís, si pones a estos dos países, ¿cómo se han manejado estos dos países? Con uno que es un punto al lado del otro, ¿no? Vos decís, ¿quién merece en realidad tener apoyo económico? ¿Quién merece que se lo mire de otra forma? ¿El que hace todas las cosas mal? ¿O el que en realidad viene trabajando muy bien? Yo sinceramente recibí, o por lo menos lo primero que se me vino a la cabeza fue la comparación entre Argentina y Uruguay en el discurso del presidente. Además hay una línea como de sentido común también con el discurso de cualquier mandatario uruguayo, que creo que también forma parte de una suerte de política de Estado,
En cuanto a lo que dice fuera de fronteras, ¿no? Hoy veía una analista que decía, sí, claramente este es un discurso a la interna de nuestro país. Sí, puede ser leído así también. Ahora, uno que ha tenido la oportunidad de ver a presidentes colorados, blancos, del Frente Amplio, en el exterior, ninguno de ellos, frente a un organismo internacional, frente a un auditorio que los estaba condecorando o celebrando algún tipo de distinción al país, ninguno dejó de hablar bien del país y hacer referencia a cómo le iba a la economía del país. Porque eso es natural que lo haga, además, un mandatario que está gestionando una administración. Sería de loco que dijera, no, la verdad que la inflación se nos fue al demonio, los números no nos cierran, en esta rendición de cuentas no vamos a poner un mango. Eso, a ver, no tiene sentido y tampoco es así. Y si lo hiciese, pasaría por una cuestión de credibilidad, porque tenemos al presidente argentino, justamente, Alberto Fernández, ayer en la ONU, hablando contra los organismos internacionales, en este caso el Fondo Monetario Internacional, en una actitud de un gobierno medianamente ordenado, como él lo plantea, pero que no es creíble. Entonces ese discurso se cae a pedazos. Yo creo que los discursos de todos los mandatarios uruguayos, a lo largo del tiempo, hablando de cómo les iba al país, han sido, además de bastante generosos en su argumentación, muy claros en que hay una política de Estado a través de eso. Entonces me parece que es natural que eso ocurra. Después hay que pasar por el cernidor un montón de cosas de lo que se está diciendo, ¿no? Ahora, la referencia argentina para mí está presente a cada poco de rato, no lo dice, Sí. pero en realidad cada tanto está el Fondo Monetario Internacional tratando de darle un salvataje, porque entre otras cosas les interesa cobrar. Pero si hay un factor que hoy está pesando, obviamente externo, endógeno, que hoy está pesando en la economía uruguaya, es Argentina. Es Argentina, tal cual. Es Argentina. Estamos perdiendo recaudación, estamos con una complicación muy severa en el litoral, en todo el comercio, con problemas de empleo, producto de una realidad que nos viene de hace más de un año y pico y que no es coyuntural, que ya se ha transformado en algo que está pesando fuertemente. ¿Cómo no va a hablar el presidente del principal o uno de los principales problemas que la economía hoy tiene Uruguay? Muy bien. Bueno, señores, dejamos por aquí, hacemos una pausa. Antes de ir a la pausa, les recuerdo que